Es hora de hablar de los temas del día que hoy están calientes, literalmente por todo el tema de los incendios forestales, y vamos a hablar justamente de eso y de cómo se pueden articular las autoridades nacionales y locales para poder combatir esto, más allá de las acusaciones de si hicieron, de si no hicieron, de si estábamos preparados para el fenómeno del Niño, como en algún momento dice el gobierno nacional, lo advirtió. ¿Cómo nos podemos articular? Porque lo que sí vemos es, por ejemplo, y se lo contaba hace algunos minutos a Juan Eduardo Jaramillo, los vecinos del barrio nos juntamos, vamos a recoger comida, vamos a recoger agua, vamos a recoger medicamentos y por encima de nosotros una pelea institucional que no permite que fluya la ayuda. Juana. Los esfuerzos colectivos y nacionales, distritales, territoriales son urgentes, ¿no? Y además son urgentes porque han estado dentro de todos los proyectos, además a nivel local y a nivel nacional, y es esta articulación de no solo cómo se combate el cambio climático, pero qué acciones claras se pueden hacer en nuestros territorios para evitar este tipo de tragedias. Por ejemplo, en los cerros en Bogotá. En los cerros en Bogotá llevamos aplazando durante años la reforestación y reemplazar las especies invasoras por especies nativas. Esto es algo que muchas alcaldías han dejado de lado y en lo que los gobiernos nacionales no han insistido. Sería muy distinto si hubiéramos reforestado los cerros y hubiéramos reemplazado las especies como los pinos, que son invasoras, que en estos calores se encienden en 2 minutos, que además secan la tierra, si tuviéramos especies nativas, que es importante que el gobierno nacional y el gobierno local se articulen, por ejemplo, en este trabajo y en este esfuerzo que hemos dejado pasar durante años. Maritza, yo sí quiero llamar a la prudencia. Es importante que colaboremos de las maneras que sean prudentes, ¿no? El alcalde, a través de Twitter, el alcalde Galán, frente a un trino de una actriz, respondía, que preguntaba eso: ¿cómo podemos ayudar? ¿Podemos llevar, podemos ir a apagar entre todos el incendio? ¿Qué podemos hacer? Y decía, hay que tener cuidado con flujos de personas hacia estas zonas, con personas que no se vayan a aventurar que vamos a apagar el incendio, porque esto es una emergencia, esto no es una excursión de Boy Scouts, y esto hay que dejárselo a la gente que sabe, porque de pronto va uno sin conocimiento, sin experiencia, y termina empeorando la situación o poniendo en riesgo la vida. Hay que informarse muy bien, porque sí es cierto también que hay unos centros de acopio en donde están recibiendo, por ejemplo, mucha agua, medicamentos, pero eso tiene que estar en coordinación con esas autoridades locales. Creo que las autoridades, las alcaldías locales están coordinando eso también. No ir a hacerlo uno por su propia cuenta de solidaridad y si venga a ir a pagar el incendio, porque termina uno empeorando la situación. Que han dicho las autoridades de poner en nuestros balcones agua para las aves, que en este momento están siendo desplazadas por las altas temperaturas. En la página de la alcaldía hay tips, hay muchos ambientalistas que también entonces están pendientes de la información verídica en la que podemos colaborar. Importante, Juana, que las autoridades estén monitoreando muy de cerca el tema de la calidad del aire. Yo creo que ese es un tema muy grave, sobre todo en Bogotá, que rápidamente generen las alertas si son del caso y que los ciudadanos estén pendientes de los medios de comunicación para no sacar a los niños al parque o para no salir a hacer actividad física, si es el caso, si es lo que las autoridades pues así determinan. Pues esa ya es la recomendación, por lo menos para este sector oriental de la ciudad. Evidentemente estamos ante una tragedia ambiental que desborda muchas veces la capacidad de respuesta, por ejemplo, de los pequeños municipios. Vemos el caso de Nemocón. Nemocón, por ejemplo, no tiene cuerpo de bomberos. Entonces yo creo que en la introducción que hacía Maritza está la clave del tema. Es decir, esta es una sociedad polarizada, hay discusiones políticas sobre el gobierno. Yo creo que esta, que es una crisis nacional, debería llevar a que hubiera articulación, a que hubiera apoyo, a que hubiera solidaridad, para que las autoridades nacionales, departamentales, municipales, y claro, después hacemos el debate sobre las responsabilidades políticas, si se asignaban los presupuestos, si se hubiera podido preparar mejor esta época, pero yo creo que sería importante que hubiera un mensaje de unión, de solidaridad, de apoyo, de apoyar a las autoridades. Aquí que los gobiernos local y nacional aprendan de los ciudadanos, ¿no? Y que están, vengan, yo ayudo. Que pueden hacer digan, muy bien, no puede ahorita, conjuntamente, es campañas de educación ambiental. Esto lo pueden hacer los entes territoriales, la nación, y meterle la ficha. Y ahora que están armando los planes de desarrollo en los distintos entes territoriales, el tema, digamos, ambiental y el tema de tratamiento de desastres debería tener un rol muy importante. Y de calidad del aire, como decía Julio, fundamental. Pasemos a nuestro siguiente tema, y es la suspensión por 3 meses de la Procuraduría al canciller Álvaro Leiva. Todo esto por en medio de todo este escándalo de los pasaportes. Bueno, yo quiero arrancar esta discusión con esta pregunta. ¿Esta decisión de la Procuraduría atornilla a Álvaro Leiva al cargo que, digamos, muchos decían puede salir, o precipita su salida? Pues a ver, en medio de lo que se dice es inminente un remesón ministerial. Es raro, por una razón.
Las medidas de suspensión, por ejemplo, en una investigación, es para evitar que el investigado cometa más daños. Y resulta que el canciller, si bien es ordenador del gasto, no está metido en otras licitaciones. Digamos, se puso al frente de esta licitación por razones que todavía estamos discutiendo, pero a mí me da la impresión de que es una medida... Pero es que sigue al frente de esta licitación, porque es que el tema de los pasaportes todavía no se ha definido. Parece que, todavía digamos, no se sabe cuál es la empresa que lo va a pero hacer. la suspensión no tiene una connotación de sanción, y aquí tiene una connotación de sanción muy selectiva y muy preocupante lo que hace la Procuraduría, en este caso de la suspensión, no con la investigación y los resultados que vengan después, pero es que se suspende un funcionario para que no haga más daño, y yo no veo que el canciller, en este caso y en otro, esté haciendo más daño administrativo. Yo voy a hablar Pero, más del Jorge Iván, es que deseo, venimos de tal la vez. declaración del canciller. Es que primero recordemos que el contrato para el tema de hacer los pasaportes todavía no se ha hecho, ¿no? La licitación todavía no se ha hecho, es decir, ese proceso sigue en curso. ¿Y está al frente de quién? El canciller. Y hace algunas semanas le escuchábamos decir al canciller que a él no le importaba si demandaban a la nación porque eso duraba mucho, no me iba a tocar Pero a eso mí. es al final del proceso. Pero entonces sí sigue yo voy al a frente hablar de ese proceso. Tal vez en más este momento sigue al frente de ese desde el proceso. deseo, y yo sí creo que se necesita un remesón ministerial y que Leiva tiene que salir. Creo que Leiva no ha sido un buen canciller y no ha hecho un buen papel. Creo que lo mejor que le podría pasar a este gobierno es que se vaya Leiva y que llegue alguien como Murillo, por ejemplo. Que eso sería una excelente noticia para el país y para la Cancillería. Entonces, espero que esto no lo atornille, sino que sea una de las tantas razones, porque no es la única, para que haya ese cambio. Yo creo que esto le cae como anillo al dedo al gobierno, ¿no? Contrario a lo que se puede pensar. Por lo que dice Juana, una oportunidad de cambiar un funcionario a todas luces incompetente para el cargo, pero sobre todo porque lo que escuchábamos ayer del presidente en su discurso en el Pacífico, ¿no? Es una oportunidad para retomar, reforzar el discurso de victimización, ¿no? No nos dejan gobernar, como dice el presidente, y eso es una coartada, una forma un lugar para esconderse frente a los evidentes problemas en la gestión del gobierno. Entonces, pues como anillo al dedo, era una narrativa que le funcionó muy bien antes, digamos, al pacto histórico. Recordemos que los candidatos del pacto histórico decían, vivimos en una dictadura. Tiene y el antecedente perfecto de cuando fue alcalde, ¿no? No, exacto, además de eso, pero antes decían, vivimos en una dictadura, nunca vamos a llegar al poder, nos oprimen, esto es una dictadura, aquí no hay democracia. Ya esa narrativa, pues, obviamente carece de cualquier sentido. Y ahora entonces llega la Ahora, a narrativa mí me hubiera de no nos dejan gustado gobernar. la diligencia de la Procuraduría en anteriores gobiernos, por ejemplo, de esta Procuraduría, con el caso de Pierre García, el DPS, que se robaron la también plata. es Y yo me pregunto, punto. ¿dónde estaba la Procuradora en ese momento? Sí, entonces... Es que es selectiva. Sí, es muy Eso también hay que selectiva en decirlo, la Pero función bueno, mire, disciplinaria. yo no quiero ser, pues, ya se nos acabó el tiempo, pues no quiero ser como abogada del diablo ni nada de eso, pero todas estas pruebas de Pierre García se conocen ahorita cuando él ya no es funcionario, ¿no? Claro, O sea, pero en todas esa estas época... denuncias Pero la pregunta y la función bueno, preventiva de la Procuraduría, ¿dónde siete- queda entonces?